Como le prometimos al inicio de nuestro programa Tiempo de Orientación, está con nosotros en la conversación central Jesús Félix Jiménez, director de anticorrupción en el Partido Revolucionario Moderno y quien ocupó el desaparecido departamento del DEPRECO en la gestión gubernamental de Hipólito Mejía. Buenas noches. Buenas, apreciados amigos. El placer es nuestro poder compartir con ustedes algunas inquietudes, algunas ideas de la realidad que impera en República Dominicana. Permíteme decirte, a modo de introducción, ya que tú lo tocas, el DEPRECO fue una creación de la prensa. Por cierto, del director del desaparecido Siglo, el periódico El Siglo. Uno de los jóvenes periodistas hizo una nota relacionada con el departamento. Entonces, la sigla es DPCA, Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que le cambiaron el nombre. Entonces, eso es demasiado largo. En términos periodísticos, eso es inmanejable. Búscate una sigla. Y él inventó DEPRECO, que traduce Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Aunque el nombre que nosotros originariamente se le dio fue DPCA, que por cierto nació en el primer gobierno del PLD. Jesús Félix Jiménez, ¿hay más corrupción administrativa hoy en el 2018, en los últimos 10 años? ¿O hay más empoderamiento de la sociedad y más controles? Yo pienso que hay dos de las tres variables que tú planteas. Los organismos internacionales y nacionales que hacen levantamiento del impacto de la corrupción, que hacen medición de la corrupción, llámese Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, aquí en República Dominicana, Participación Ciudadana y otras instancias nacionales, establecen que lo que percibe la población es que la corrupción ha crecido y ha crecido de forma vertiginosa. Entonces, esa luce ser una realidad porque recuerdas que tenemos un mismo partido conduciendo los destinos del Estado, pero con un equipo que gira alrededor de uno de sus líderes que había sido apartado de la administración pública y por vía de consecuencia llegan de alguna manera con el deseo de equipararse a la gestión que encabezó el otro presidente porque lo han hecho ya parte de una filosofía. Hay que acumular, hay que enriquecerse del erario público para crear una base de sustentación y poder mantenerse en política sin que se repita salir a las calles con una maimarita, como dicen en mi campo, o con una latica, como lo hacían en el pasado, a hacer colectas o a hacer rifitas. El otro elemento que tú destacas y que yo pienso que sí, que ha crecido, es el empoderamiento de la población. Y creo que el punto de inflexión en el apoderamiento de la población surge con el escándalo desmedido de Odebrecht. Me luce que ese es el punto que hace una ruptura con la población. Fíjate que en el pasado, cuando se medía la corrupción, ordinariamente estaba en un sitial de 7º lugar, 8º lugar. La población no lo hacía suyo, ahora no. Ahora la corrupción te aparece en un 2º lugar, en un 3er lugar, apareciéndote en primer lugar el problema de la inseguridad ciudadana, el problema económico, el problema del desempleo. El tercer elemento que tú planteas de los controles, mira, el PLD es muy bueno para hacer esbozos teóricos, excelente, y para crear normas para incumplirlas. Nosotros en República Dominicana tenemos suficientes controles desde el punto de vista de lo que está arreglado. Nosotros tenemos una ley de Contraloría, digámosle moderna. Nosotros tenemos una ley de Cámara de Cuentas. Nosotros tenemos una ley del Ministerio Público. Pero nada de eso... Compras y contrataciones. Y contrataciones públicas. Pero hubo concurso para que Joao Santana y su mujer, su esposa, se ganaran casi 2.000 millones en República Dominicana, traducido en nada. No hubo concurso. Pero ¿qué hizo la Contraloría General de la República como control interno
para fiscalizar esa situación? Nada. ¿Pero qué ha hecho la Cámara de Cuentas para hacer una auditoría externa y establecer responsabilidades? Nada, porque el problema es la falta de voluntad, pero además el problema de la impunidad. Hay un compromiso en todas las instancias. Tú no tienes un contralor independiente, tú no tienes miembros de la Cámara de Cuentas que asuman su rol y que sean servidores públicos idóneos, que tengan valía ética, que tengan nivel profesional cognoscitivo para asumir su responsabilidad y que se apeguen a valores éticos. No lo tenemos. Entonces, el problema aquí, repito, no es de norma, no es de mecanismo de control, es cómo se viola. Por eso se establece que en República Dominicana no existe institucionalidad. Jesús. Es más, permíteme terminar esta idea, hermano. Yo acuño la expresión que en República Dominicana no existe institucionalidad y que lo único que ha logrado institucionalizarse en este país es la corrupción y la impunidad. Eso se ha tomado ribete de institucionalidad. Y lo más preocupante es que se convierte en una cultura y que se impregnen las nuevas generaciones, personas jóvenes como ustedes, que deben desasimilarla a toda costa y evitar de que eso se vuelva parte de una praxis que toda la sociedad lo asimile como bueno. Jesús, hemos visto parte de ese planteamiento que hace de un empoderamiento social, incluso la Marcha Verde, una serie de manifestaciones que en el pasado no eran vistas en la República Dominicana como usted plantea. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, y me gustaría que usted, como experto en el tema, o estudioso del tema, me lo aclare. ¿Por qué en República Dominicana, en el caso de ustedes como partido de oposición, esos movimientos sociales se centran en señalar única y exclusivamente la corrupción pública administrativa y no la corrupción privada? Porque como usted sabrá, mucha de la corrupción pública, por no decir el 95%, es en complicidad con los empresarios privados, con muchos de los grandes empresarios de este país, con mucha gente que aparenta ser seria, que anda por ahí, que tiene todo tipo de empresas y que aquí todo el mundo los conoce, y sin embargo yo no veo los partidos de oposición, la Marcha Verde, exigiendo también esa corrupción privada, porque entonces ahí a mí me haría sentido. Me gustaría escuchar su planteamiento. Mira, en ese sentido. La verdad es la siguiente, y no hay manera de cuestionarla. Me hace recordar, en el curso de esta misma semana, a un panelista español tratando la corrupción que a borbotones se conoce en la sociedad española y que allí brota, allí la juzgan, allí te condenan. Decía que la corrupción es lo que más se parece al baile del tango, que se necesitan dos. Hay algunas modalidades de corrupción que no se necesita dos, pero la macrocorrupción, la corrupción de envergadura, la corrupción pesada, de ordinario aparece el sector privado vinculado al lastre de la corrupción. A mí me tocó en el 2000 ir a una asamblea mundial anticorrupción organizada por el Banco Mundial, Transparencia Internacional, y el Departamento del Tesoro de República Dominicana. Fuimos aproximadamente 18 personas. Y se hizo el último día una especie de ejercicio para que nosotros destacáramos las debilidades del sistema jurídico que nosotros entendíamos que podía facilitar el mal de la corrupción, pero además había otra pregunta relacionada a si el sector privado intervenía para corroer y, digamos, sonsacar al funcionariado. Y te voy a decir que la que mayor nivel de puntuación sacó fue esta del sector privado, porque es indiscutible, eso es así. Y el caso Odebrecht es una muestra de ello. Repito, el caso Odebrecht es una muestra de ello, que a mí me preocupa en grande el hecho que solo se esté hablando de los sobornos. Porque los sobornos, en principio, y de eso quiero que se haga conciencia en el seno de la población, solo implica en principio el soborno hacerle un daño jurídico al Estado. O sea, tú dañas la corporación Estado cuando un funcionario que no está para eso
recibe dinero de un servidor privado. Pero ¿cuál es el problema peor? Lo que implica la sobrevaluación. En cuanto tengo que sobrevaluar una obra para poder favorecer a ese que sobornó, que hizo una inversión originaria y que anda buscando sacar pingüe beneficio. Entonces, ustedes recordarán que se ha conocido en la opinión pública nacional el hecho de que en todos los países donde llegaba Odebrecht había 1% de sobrevaluación, porque no era casual el soborno. Entonces, esa práctica del soborno ordinariamente la hace el sector privado, que es lo que le llaman el soborno pasivo, no el soborno activo, que el activo es cuando el funcionario sale detrás del agente privado en procura de que me dé para yo facilitarte tales y cuales situaciones. Pero esa es la realidad. El sector privado interviene y aquí hay una gran parte de la riqueza del sector privado que proviene del erario público, aunque la situación va cambiando. Jesús. Ya el PLD tiene un equipo de grandes ricos que compiten en todos los espacios de la producción nacional con lo tradicional de ricos de 40, de 50, hasta de un siglo. Esa es una verdad. Con su anuencia, vamos a la pausa. Al regreso, usted que ocupó una posición importante en el Estado, yo que tuve la oportunidad también, Elvin de alguna manera u otra también ha estado vinculado en posiciones importantes en el Estado, sabemos que existe una doble moral que va desde la sociedad en sentido general hasta de cercanos colaboradores de uno, amigos y hasta parientes, y hasta familiares, que te dicen cuando tú al cargo llegas, aprovéchate. Pero si no te aprovechas... Y me dispensa, usan una expresión. La voy a decir. Ajá. No sea pendejo. No sea pendejo. Pero entonces cuando tú sales con un manejo pulcro, honesto, pendejo. Pero cuando saliste rico, te lo celebran. Te lo celebran. Solo te lo cuestionan en momentos electorales los opositores. Entonces, ¿qué está haciendo el PRM después de la pausa desde la Dirección Anticorrupción para, si llega al poder, no encontrarse con la realidad de que el incentivo principal de nuestros jóvenes para llegar al poder es crecer social y económicamente hablando? Vamos a la pausa. Jesús Félix, ¿qué hacer con la doble moral que planteábamos antes de la pausa? Aprovechando que usted es el director anticorrupción del PRM, que ocupó un cargo importante relacionado con el tema en el gobierno de Hipólito Mejía, que es un abogado ducho en la materia. Y retratamos esa doble moral con la siguiente frase. Llega Elvin al cargo y yo me le acerco. Elvin, no seas pendejo. Sale Elvin del cargo. Salió como entró, pendejo. Pero si sale millonario, se lo celebro. ¿Qué hacer? Mira, ahí hay un problema de conciencia social. Ahí hay un problema de tipo cultural. La corrupción tiene un componente eminentemente cultural que se construye en el tiempo. Tú recordarás que Balaguer decía que la corrupción se paraba en su antedespacho, pero tú recordarás que Balaguer dijo que en su periodo se hicieron más de 300 millonarios y miles de ricos. Y tú recordarás que el expresidente Leonel Fernández dijo que en los periodos anteriores al suyo, y lo dijo como Partido de la Liberación Dominicana, la corrupción se quedaba en las uñas de los funcionarios más de 30.000 millones. Hoy se habla de una cantidad superior, se habla de 80.000 millones al año. Yo pienso que nosotros debemos hacer un trabajo arduo, continuo, para explicarle a la población
que cuando un funcionario en el término de un año del presupuesto de su institución se llevó 80, 200 millones, como es ordinario y común en este país, eso impacta de forma negativa en la construcción de escuelas, en la formación de nuestros maestros, en tener equipados los centros hospitalarios del país, en crear infraestructura adecuada y que este país salga del subdesarrollo en el cual vivimos. Nosotros somos uno de los países del mundo que más exporta capitales. Nosotros tenemos una camada de políticos con mansiones en Miami, de políticos que se van de vacaciones a Europa, a los lugares más escogidos y de mayor glamour, y que se pasan vacaciones en los Estados Unidos, en los lugares más apartados. Entonces, eso es un proceso de formación. Por eso, el Partido Revolucionario Moderno tiene este sábado próximo, el sábado 13, una conferencia titulada Corrupción, Impunidad y Justicia. ¿Cuál es la pretensión de este ciclo de conferencia que la vamos a dictar en 36 municipios a nivel nacional? Primero, mandarle el mensaje claro a la militancia, a la dirigencia del partido, de que el PRM va a enfrentar la corrupción una vez lleguemos al poder en el próximo periodo y torneo electoral. Y segundo, que se conviertan en facilitadores para que a la población le llegue ese mensaje y que ese mensaje llegue claro. El PRM no va a tolerar la corrupción. Y justo salimos y una parte nos expulsaron del PRD porque no cabíamos ahí. Y tenemos la obligación moral, la obligación social y la conciencia política de que esa situación debe de cambiar y tenemos que hacerla cambiar. De manera que en esa dirección se apunta la pretensión del Partido Revolucionario Moderno. Jesús, en este tramo en el que estamos, obviamente en todos los partidos políticos, ya yéndonos un poco del tema de la corrupción, hay competencias grupales por el poder, es natural, y en el PRM hay dos grandes líderes. Usted fue funcionario de Hipólito en el año del 2000 al 2004, hoy Luis Abinader aparenta ser el principal líder de esa organización, pero Hipólito insiste en volver, dice todo lo contrario, dice que las encuestas que dan favorito a Luis son pagadas y pareciera que todavía no hay una unificación de criterio en torno a cuál debe ser la figura que encabece la boleta PRMista en el año 2020. ¿Con quién usted está primero y qué usted piensa que va a terminar ocurriendo? Mira, los precandidatos que tenemos, que ya son 4. Wellington también. Wellington, que es un amigo. Vale, un joven. Claro, muy talentoso. Que promete mucho y talentoso, como tú terminas de expresar. Tenemos al doctor Concepción, tenemos al compañero Luis Abinader y tenemos al expresidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez. El hecho de que hayan aspiraciones no implica necesariamente que haya problema a lo interno del aparato partidario. Yo te puedo decir que aunque significó muchas horas de esfuerzo los últimos 10, 12 días, nosotros como partido logramos que las corrientes magisteriales que iban a terciar y terciaron en el proceso eleccionario recién pasado, lograsen unificar una sola plancha, hacer una sola línea programática, llevar un solo discurso, y ese sentido de unidad fue lo que yo pienso que finalmente determinó que el profesorado abrazara a la compañera que llevamos como candidata a la presidencia y por vía de consecuencia que esa plancha lograra imponerse y que en todo el territorio nacional hayamos ganado más de 100 seccionales, que implica un triunfo extraordinario. La competencia en términos democráticos no es mala. Lo que tú tienes es que tener reglas claras que permitan canalizarla sin que existan traumas y que haya mecanismos definidos que te permita hacer la escogencia con la participación de todo el conjunto de los
cuadros y militantes y dirigentes que tienen derecho a participar en ese proceso eleccionario. De manera que, pero además, me permito decir, por experiencia, y así lo tiene la alta dirigencia del PRM claro, cuando hay varias candidaturas, eso genera chispa. Dinamiza. Eso dinamiza el aparato partidario. Fíjate, por ejemplo, el presidente Mejía está en los Estados Unidos en este momento, pero Luis ha estado recorriendo el territorio nacional en diferentes zonas, pero lo propio está haciendo el compañero Wilton Arnaud, y lo mismo está haciendo el doctor Concepción. Eso implica que estamos metidos en una dinámica de lo suficientemente activa. Terminamos de participar en un proceso eleccionario, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se estaban escogiendo las autoridades de los trabajadores, como en este proceso con la ADP. Eso implica entonces que el partido, sus estructuras están respondiendo, y qué bueno. Fíjate, este próximo sábado 13 tenemos un ciclo de conferencias montada para todo el territorio nacional. De manera simultánea, a la misma hora, con el mismo grueso de compañeros, donde interviene el Departamento Legal, el Departamento Anticorrupción, el Departamento de Educación y el Departamento de Organización. Hay una parte importante de la maquinaria del Partido Revolucionario Moderno metido en esta conferencia, pensamos que es de trascendencia. Yo sé que le toca a Eduardo preguntar, y estamos casi finalizando, pero yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Si el PRM ganara las elecciones el 20 de mayo, ¿verdad? Sí. Del 2016, las presidenciales, porque las municipales son en febrero. Si ganara el PRM las elecciones el 20 de mayo del 16, ¿habría persecución política contra funcionarios que son señalados por el rumor público, por casos que la gente y la sociedad dice que ha habido corrupción y ha habido mano blandita por parte quizás del Ministerio Público y de la Justicia para condenarla? Yo pienso firmemente que si gana el PRM, como habrá de ganar las próximas elecciones nacionales, vamos a colocar el ojo visor, vamos a colocar la lupa, vamos a colocar la mira infrarrojo en todas las instituciones del Estado donde se han manejado grandes volúmenes de dinero para determinar si ha habido sustracción fraudulenta, si ha habido favoritismo, si ha habido depredación de los recursos públicos, porque eso es sagrado. Con eso no va a haber contemplación. Persecución política tiene otra connotación, porque persecución política implica perseguir a alguien porque no comulga conmigo las ideas que yo profeso. No se trata de eso. El que cometió un grave delito de corrupción, de apropiación de los recursos públicos, tendrá la seguridad de que nosotros vamos a ir sobre él. No importa el apellido que tenga, bueno, aún fuere, cuando nos instalemos funcionarios de nuestra propia expresión. Jesús. Y usted recordará que en el periodo del presidente Hipólito Mejía fueron varios funcionarios de alto calibre, secretarios de Estado, directores, en expedientes que se les formularon. Es decir, no hubo investigaciones exclusivas para la gestión anterior, sino en el curso de la misma gestión. Sin embargo, en ese periodo, como los periodos de Leonel Fernández y en el actual, la población se ha quedado esperando, más allá que una acusación, más allá que una medida de coerción o más allá que una pena menor ante un acto de corrupción cometido en contra del Estado. ¿No temen ustedes que ante esa realidad la población en el fervor electoral no le compre el discurso a ustedes? El problema no es de que nos compren un discurso. El problema es de un compromiso con el país. El problema es de una asunción, de una determinación. Nosotros no podemos darnos el lujo que el país siga por el derrotero que va. Nosotros debiéramos ser, en Latinoamérica, fíjate que hablamos de que es el país que por varios años consecutivos tiene el mayor crecimiento y de forma sistematizada. En República Dominicana el mayor crecimiento. Se habla que este año vamos a crecer 6.4.
Sin embargo, ¿de qué manera eso se refleja en el seno de la población? Bueno, Jesús, de esta manera queremos agradecerle el hecho de haber estado con nosotros y compartir esta interesante entrevista. Jesús Félix Jiménez, quien es el director anticorrupción del Partido Revolucionario Moderno, nos ha acompañado esta noche. Si Dios lo permite, mañana tendremos otra entrega en Tiempo de Orientación de 11 a 12 de la noche. Buenas noches.